Bien, don Héctor, buenos días. Bueno, usted vio cómo se preservó Trump. Sí, Trump, el Senado. O sea, lo que indica, ¿usted sabe cómo se llama eso? Es una muralla. Aquí dirían que Trump sigue. Sí, sigue ganando resultados. Sí. O sea, a Trump le ha salido bien. Y todo el mundo lo veía en las últimas horas. Porque aumentó, sí, claro, en la en la Cámara de representación Representantes del Senado, pero también en la Cámara de de Representantes impidió una gran mayoría por parte, aunque fueron desplazados. No, perdió puesto en la Cámara de Representantes. Sí, pero no permitió. Fue preservar una cantidad suficiente para frenar. El hecho de. ¿Cuántas fueron que tomó? 193. Ahí lo más trascendente, don Pedro. Pero perdió como 40 puestos. Sí. Pero lo trascendente es que mantiene el control del Senado. Mantiene el control del Senado. Y lo va a ampliar. Hay indicador de que le va a ampliar un poco. Yo creo que en 2 o 3. La tiene ahí, mira, 2 o 3 más. Ahí, fuera del aire siempre dicen que se hace. Y la gobernaciones importantes. Gobernaciones. Se la preservó. Sí, la preservó. No, y esto también estas elecciones te dan a ti un punto, o sea, por donde va el curso de la política en Estados Unidos. Recuerda que lo que tiene en el horizonte son las presidenciales. Y todo eso en medio de una gran campaña de descrédito contra él. Pero eso para que ustedes vean el impacto que tiene en la economía. Ustedes oyen. De la conspiración más grande que se han armado contra una estructura de poder. Pero eso fue la que ha operado contra Trump hasta hoy. Don Pedro, nunca se había montado una operación así. Don Pedro pero eso para que ustedes vean lo que el peso de una economía en la vida de un país. Lo que es el peso de una peso de una economía. Porque es que cuando se produce una crisis económica, señores, los matrimonios más sólidos se desbaratan en se tambalean, crisis, por lo menos se tambalean. Cuando llega una crisis a una casa. Eso ocurre con mucha frecuencia. Sí, señor. Pero así es el cuerpo de la nación. Cierto, muy cierto. El cuerpo de la nación, es como cuando usted piensa en su organismo humano. Cuando le falta nutrientes, el cuerpo se tambalea. Se tambalea. Entonces, el hecho de que la economía de Estados Unidos está creciendo, la economía de Estados Unidos está creando más empleos, eso te indica a ti que la gente... para la playa, y mejorando salarios también. Hay para la playa, el que tenía el proyecto de cambiar el vehículo, el que tenía el proyecto de hacer un arreglo a su casa o comprar una nueva vivienda. Todo eso ocurre cuando una economía está así, pero cuando viene una crisis, eso es terrible. Sí, eso es terrible. Eso es terrible. Entonces, se produce una crispación como si fuera... Sino que le pregunten a los Bush. Sí. Y eso, imagínate, Bush asumió situaciones para Estados Unidos que la tenía que asumir un presidente, que cualquier presidente no la asumía. Así es. Y Trump lo hizo. Entonces, la crisis económica se lleva el gobierno, se acaba con todo. Acaba con todo. De manera que esto en Estados Unidos hay que verlo, tú no puedes dejar de relacionarlo con el comportamiento de la economía estadounidense. Así es. Esto para lo que aquí llevan anotaciones. Otra nota importante. Me alegré mucho ayer. Ayer fue develado un busto del coronel Juan Tomás Fernández Domínguez. Ay, sí. Oigan, ¿dónde? Ustedes saben que la línea 2 del metro tiene una estación que honra la memoria de Rafael Fernández Domínguez. Por ahí fue colocado un busto. Nosotros pensamos que eso es importante. Que inaugurando, o sea, una obra recién inaugurada, a esa estación se le puso el nombre de Rafael Tomás Fernández Domínguez, y que ahora se coloca el busto. Esto es lo que ayuda. Vamos a hablar de Rafael Tomás para que las nuevas generaciones sepan de quién estamos hablando. Rafael Tomás Fernández Domínguez fue un militar, un joven militar que entregó su vida por la República Dominicana. ¿De qué manera? Defendió el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, el primer gobierno democrático electo tras la caída de Trujillo en República Dominicana. Y en 1965 cayó cumpliendo con su deber en la defensa de la soberanía. Recuerden que él iba en un equipo que iba a tomar, que el propósito era tomar el Palacio Nacional. Y cayeron en una emboscada. En medio de la Guerra de Abril. Ahí. Sí, en la Guerra de Abril. Cayeron en una emboscada, que es cuando ustedes van subiendo la 30 de marzo, en la esquina Abreu. Por eso ustedes ven que hay esa tarja que honra la memoria de Fernández Domínguez. Es porque ahí fue el punto donde él cayó herido. Yo creo que el papel trascendente de Fernández Domínguez fue que por su prestancia y autoridad fue el que creó la base, la semilla conspirativa en las Fuerzas Armadas para rebelarse contra el Consejo de Estado.
Y eso le interrumpió su carrera, lo llevó al exilio, pero tras el regreso liderazgo terminó precisamente en el combate de la defensa de la soberanía, porque eso se lo dejó como lección a los dominicanos. Que se haya hecho este acto de velar esa tarja, ese busto de Fernández Domínguez en ese lugar, ciertamente que es importante y una lección para las nuevas generaciones, que ahora que pueden ver y preguntar por qué, entonces sentirse por la historia. Claro. Esto es muy importante. Hoy se conmemoran 2 acontecimientos históricos, que es importante mencionarlo también, que es en Santiago. Pero eso en adición a conmemorarse el 111 aniversario de los Tigres del Licey. O sea, en adición. No, pero vamos a llegar ahí, pero esa está buena. Métala, que tiene color. En adición a eso. Tiene color. ¿Qué más celebramos hoy? Los Tigres del Licey son los pioneros del béisbol grande en República Dominicana, hay que decirlo. ¿Verdad? Los primeros que se organizan. Sí, fueron ellos. ¿Cómo tú dices? Los primeros que se organizan con estructura. Los primeros. A los gloriosos Tigres del Licey hay que felicitarlos. Sí. De manera que... Y a Nuyen Emilio, mi hijo, también felicitamos. Sí, nos unimos. Nos unimos al regocijo. Y a Julio Ortega todos. Nos unimos al regocijo de los Tigres del Licey. Ellos a veces se saltan mucho cuando ganan o están en una posición privilegiada. Oiga, son duros. Para usted estar cerca de ellos es difícil. Pero felicidades en este día. Mira, en Santiago, el monumento, para que ustedes vean, el monumento que es una estampa de la ciudad hoy, ese monumento originalmente fue construido para honrar al generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina. Cuando fue inaugurado ese monumento de Santiago, era para honrar, por eso la gente decía que allá en el pueblo, el monumento de Trujillo. Bueno, pues, en el proceso de destrujillización que vivió República Dominicana tras la caída de la dictadura, el día 7 de octubre de 1961 se anunció el acto que ese monumento se bautizaba como monumento a los héroes de la restauración. 7 de octubre o 7 de noviembre. No, 7 de noviembre. 7 de noviembre de 1961. Eso es lo que es a partir de ese momento. Sí. Pero ese monumento originalmente fue levantado para honrar a Trujillo. Que a uno le llamó siempre la atención porque, por ejemplo, nosotros que vivíamos en el área, había eso, quedaba en una loma, había que subir. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí había mucho limoncillo, mamón, todas esas especies de frutales nativos. Y en temporada, en temporada nosotros solo teníamos que cruzar. Y a veces hasta una escapadita un viernes de la escuela. Ajá. Eso llegó a ocurrir, hay que confesarlo también. Sí. Nosotros estudiábamos en la escuela de Venezuela. Se brillaba de cuando en cuando. Y los muchachos iban para disfrutar ese ambiente. Entonces, ahí había ganado también, don Pedro. Prácticamente al pie del monumento había ganado. Eso lo vimos nosotros. Lo recordamos bien. Qué bien. Pues ese monumento, que hoy es una estampa de la ciudad, así fue que nació. Sí. Muy bien que se honre a los próceres de la restauración. Y la otra nota es la batalla de Palo Hincado, que fue el 7 de noviembre de 1808, que es una batalla también, que en la cabeza de los dominicanos está como una batalla dominicana. En realidad, esa fue una batalla de España y Francia. Francia, que estaba en posesión de la isla, pues de esta parte de Santo Domingo Español, en virtud del Tratado de Basilea, que había firmado Francia y España. Pero cuando España decidió reconquistar, ahí vino esa guerra. Y esa guerra de Palo Hincado se ganó el día 7 de noviembre de 1808. De manera de ahí sale el nombre de Juan Sánchez Ramírez. Porque en realidad, Juan Sánchez Ramírez, fíjense en lo que es la cultura, lo que decían antes, que la cultura dominicana se sustentaba en 2 ejes, la fe católica y la cultura hispánica. La gente asume esa batalla como una batalla dominicana. Pero en realidad el Estado dominicano no existía y era una guerra de España y Francia que estaban peleando por este espacio en el Caribe. De ahí, para que ustedes vean la importancia histórica de República Dominicana en el Caribe. Eso hasta cierto es bueno en un momento, pero a veces no es tan importante porque te pueden tomar en un momento determinado. Sí. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, 3 veces intervenciones en República Dominicana, militares. De ahí que esto hay que recordarlo siempre. Pero a mí me llama mucho la atención que la gente vive la batalla de Palo Hincado como una batalla dominicana. Y en realidad el Estado dominicano no existía y era Francia y España que estaban en guerra.
Así es la historia. Qué bien, muy bien, sí. Muy bien. Como cuando rechazamos la tremenda experiencia de invasión de Pen y Venable. Sí, Pen y Venable, en 1655. La resistencia esa fue de nativos. Sí, de ahí es que sale el nombre de Pen y Venable, o sea, que sale y levanta el orgullo de los residentes de la capital. Sí. Cuando se levantó Pen y Venable, porque fue el que hizo la resistencia. El que reunió a los hombres para combatir a estos invasores fue él. Y de ahí su nombre en la historia dominicana, de esta parte del territorio de la isla de Santo Domingo. Bien. Bueno. Pero y Julito. Era dicen que hay que ir a una pausa. Tiene el cambio. Sí, vamos al cambio y continuamos. Vamos al cambio, volvemos. Bien, señores, miren, estoy leyendo aquí antes de darle paso a don Julio, que cumple años hoy. Saben que los miércoles son de don Julio, porque lo pidió así, eran los martes. Y a este economista, consultor, sociólogo, diplomático, aquí en Diario del Cuarto nosotros lo tenemos altamente valorado. Te faltó una. Miren lo que dice Orión de don Julio. Algún día, ojalá sea en esta vida. Digo yo que decimos nosotros que no sea post-mortem. La sociedad tendrá que reconocer el enorme aporte que Julio Ortega Tous ha hecho en favor de la economía, el desarrollo, la institucionalidad y la educación política y financiera del pueblo dominicano. En el equipo mediático estamos muy orgullosos de contar con un profesional de tanta valía. Felicidades. Felicidades. Eso te acabo de enviar. Julio. En este momento, Orión, que evidentemente no pudo venir y decírtelo personalmente. Así es. Felicidades, Julio. Felicidades. Muchas gracias. Economista. Encima de los 50, llegando a los 60. Mira, tú compartes el cumpleaños. Lo que vale es, Julio, economista. Atiende. No me hables del Licey. Oye, con mi hijo, pero también con los Tigres del Licey. Tú eres tan glorioso como los Tigres del Licey. No, yo soy escogidista. ¿Viste? Pero eres glorioso. Esa guerra se mantiene, lo que decía ahorita. No sé. Hasta la muerte. Sí. ¿Tú me estás viendo? Julio, vamos a empezar por Estados Unidos. ¿Cómo viste el proceso? Primero hay un aspecto que es interesante y es la alta participación electoral que hubo en los Estados Unidos. Sí. Y sobre todo la gran movilización de la juventud. Hay una serie de fenómenos que se vienen observando en la juventud norteamericana desde que ganó Barack Obama. Posteriormente con la candidatura de Bernie Sanders. Que ganó Bernie Sanders. Arrasó 70%. Con un 70% el viejo. En su estado. Pero él siempre gana así en su estado, que es un estado muy pequeño. Vermont. Pero esa participación masiva de la juventud, de lo que llaman los millennials, es una característica nueva en la política norteamericana que hace más de 50 años que no se veía. La nueva generación. La nueva generación, desde la guerra de Vietnam, que había una movilización política muy fuerte de la juventud en base a esos temas, no electorales, sino de luchar contra la guerra, la liberación sexual, etcétera, etcétera, el movimiento hippie. No se veía un movimiento como el actual, en el que ya tiene además un matiz electoral. Han habido casos interesantísimos. Por ejemplo, se ha elegido la primera mujer gobernadora negra en el estado de Georgia. Por primera vez se elige
Y ganó la señora. Sí. Pero ella estaba anoche en desventaja. Para que ganó finalmente. Ganó por un margen estrecho. Pero decide. La participación de la mujer fue muy importante. También hubo una alta participación femenina. Para una elección de medio término, porque normalmente las elecciones de medio término, como pasaba aquí cuando teníamos, que desgraciadamente dejamos de tenerlo, a mí me parecía que era fabuloso separar las legislativas y municipales de las presidenciales. Ahora se separó por muy cerca, la pusieron muy cerca. Pero eso es absurdo. De que 2 meses o 3 meses, un mes o 2 meses de diferencia. Oye. Y en tal caso, que se haga como se hace en Francia, después de la elección presidencial. Es decir, en Francia lo que se hace la elección presidencial, se hace la doble vuelta y después se renueva el Congreso o la Asamblea Nacional. El que gana la presidencia en Francia tiene que seguir sudando para asegurar el Congreso. Para asegurar el Congreso, sí. Pero es inmediatamente, son 2 semanas o 3. Psicológicamente en el electorado hay una especie de arrastre. Cuando gana el presidente, puede entonces arrastrar. Sucede, pero no necesariamente. No necesariamente. También los partidos muestran su fortaleza. En fin, el tema es que este sistema que tienen los Estados Unidos tienen un sistema que a mitad de mandato, justo a mitad, porque hoy hace 2 años que se eligió a Donald Trump, se renueva 1/3 del Senado. Los senadores son elegidos por 6 años, no por 4. Y cada 2 años se va renovando 1/3 del Senado. A mitad de mandato se renueva el 100% de la Cámara de Representantes. Y se renuevan una inmensa mayoría también de gobernadores. De 50, creo que fueron la totalidad que se votaron. No estoy seguro. Entonces, es una elección, una multielección gigante, una movilización muy grande. En esta ocasión... ¿Qué porcentaje se sabe el porcentaje? Como un 51 participó. Participó el 51. Pero nunca llegaba al 50. Nunca llegaba al 50. No, menos de 50. Es verdad. Siempre participaba el 42, el 43, algo así. Ahora pasó el 50%. Pasó el 50%. En esta ocasión, el dato para mí más importante de todo es que, como se preveía, el Senado se renovaba 1/3. 36 senadores. De esos 36 senadores que estaban en lisa, había 9 republicanos y 27 demócratas. Es decir, que los que estaban enfrentados al voto eran mayormente los demócratas. En cuanto al Senado. Y como se preveía, se proyecta que el Partido Republicano mantiene el control del Senado, pero hasta ahorita iba 51-46, creo que era. Y faltaban como 4 por asignar. Y el Partido Demócrata, que es lo que cambia, ese es el gran cambio que se da en esta elección. 51-43 en el Senado. En el Senado. Sí. Pero faltan, por lo tanto, una parte. Faltan 6 o 7 por ahí. Por determinar. Otros partidos 2%. Lo que pasa es que son independientes que votan. Que votan por ejemplo, Bernie Sanders es senador independiente, pero es demócrata y vota siempre con los demócratas. Pero es el ala, vamos a decir, progresista del Partido Demócrata, que por cierto se fortaleció mucho, esa ala progresista. Porque estos son partidos como que tienen alas muy claramente definidas desde el punto de vista ideológico. El Tea Party, por ejemplo, que es el ala ultraconservadora del Partido Republicano, es como un 6%. El ala progresista, que se llaman demócratas socialistas en
en el Partido Demócrata, ahora mismo tiene casi un 10% del total de los cargos. Algunos eligen en la plataforma demócrata y otros, como el caso de Bernie Sanders y el senador de Maine también, que también fue electo en el norte de los Estados Unidos, en la costa este, se eligen en plataformas independientes. Sí. No entiendo bien cómo es que son demócratas por un lado, pero son independientes por el otro. Y entonces, al momento actual, el Partido Demócrata ha retomado el control si ha perdido el Partido Republicano el control de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados de aquí, sí, que es la más proporcional, son 435 representantes. Hasta ahora creo que iban 222. Déjame decirte cómo está. 222. Aquí lo tengo. 219 el Partido Demócrata, 193 el Partido Republicano y otros partidos 0%. 193. 219 a 193. Exacto. Es decir, con 218 ya tienes el control. Sí, así es. Sí. Con 218 tienes la mayoría absoluta. Entonces, ¿esto qué implica? Primero que los proyectos que se vayan a discutir, hubo un debate muy fuerte en torno a fortalecer los programas de salud. Y los los demócratas llevaban la voz cantante en esto, en fortalecer el Medicaid, el Medicare, ampliarlo, hacerlo más accesible a la población. Porque Estados Unidos, de forma llamativa, es el único país desarrollado, grande o pequeño, no importa, el único país desarrollado que no tiene un sistema universal de salud, como lo tiene Canadá, que es su vecino, como lo tienen todos los países europeos. O sea, que cubra toda la población. Que cubra toda la población, universal. Que sea universal. Sí. Entonces, el tema de eso, del cuidado de salud y la reforma al sector salud, es un tema de mucho interés para el norteamericano. Yo que viví en Canadá, que fui embajador allá, recuerdo, hace ya 18 años, que el tema de mantener el sistema de salud como ellos lo tenían era un tema de debate permanente. Y la gratuidad, sobre todo la gratuidad del servicio, porque había gente que decía, no, que se pague una pequeña fracción por consultas y esto, no. Y había un debate muy fuerte. Porque Estados Unidos, a pesar de que él tiene el sistema de salud que per cápita sale más caro a las personas y más caro al servicio. ¿Sí? Por cada persona atendida se gasta mucho más que, por ejemplo, en Inglaterra, que se gasta la mitad de lo que en Estados Unidos tiene una mayor cobertura. En Francia, en Dinamarca, en España. Entonces, este fue un tema de mucho interés para la población. El tema de que ha sido el caballo de batalla de Sanders y del ala progresista de los demócratas, que es la gratuidad de la educación universitaria, que es muy cara en los Estados Unidos. Entonces, esto da como resultado que los demócratas retoman el control de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es la importancia de la Cámara de Representantes? La Cámara de Representantes hace el presupuesto de Estados Unidos. Entonces, si no hay, no sé si ustedes se recuerdan en la época de Obama y en la época de Bush, que estaba bajo control demócrata, y entonces todos los esfuerzos para negociar. Había el cierre de gobierno. Entonces, si no se ponían de acuerdo, era una negociación permanente, el techo de la deuda, etcétera, etcétera. ¿Esto qué hace? Trae más equilibrio. A un sistema político de por sí muy equilibrado, pero que en las condiciones en que Donald Trump llegó al poder era con un Congreso, un Congreso tanto de representantes como de senadores, controlado por el Partido Republicano. También te indica a ti A pesar de que en el Partido Republicano no es que si tú eres republicano tú estás a favor de
del Ejecutivo. El caso de John McCain es el más llamativo. Sí. Cuando fue a votar, casi moribundo, para oponerse al desmontaje del Obamacare y la propuesta que había hecho el presidente Trump. Es decir, que los partidos tampoco son en un solo sentido. Porque ahí el representante sí tiene que cuidarse de llevar el mensaje a la comunidad que lo elige, de sus electores, que es su representante. Claro. Y es lo primero que tiene que atender. No, yo creo que lo que se preveía, a mi entender, es lo más positivo, trae más equilibrio al sistema político dentro de los Estados Unidos. Hay una presencia del Partido Demócrata en el control de la Cámara de Representantes. Pero no concede mayoría para un impeachment. Para iniciar ellos pueden iniciar un juicio político. Lo pueden iniciar, pero no tienen la mayoría garantizada. No tiene en el Senado. No, ninguna de los dos. Sí, la tienen en la Cámara de Representantes, sí. Pero ahí lo más importante son los elementos de prueba que tú puedas. No, pero no es eso. Es decir, el tema del impeachment tiene dos aspectos. Sí. Uno es hacer un show mediático político. Sí, claro. Porque tú sabes que se te va a caer en el Senado. Pero... o, si tú tienes control del Senado, destituir efectivamente al presidente. En Estados Unidos nada más se han hecho dos impeachment que han sido, diríamos, denegados. Sí. Uno en el siglo XIX, creo que fue Andrew Johnson, y el otro a Bill Clinton. Sí. Que también fue denegado. Se inició el de Nixon, pero Nixon renunció antes que terminara. Si realmente nunca se ha hecho un impeachment. Sí. Y yo lo veo muy difícil que sea un impeachment en el caso. Lo que se puede hacer es, diríamos, el aspecto político de la denuncia política del proceso que se pueda abrir. Sí. En todo caso, yo creo que el presidente Trump, en cierto sentido, tendrá que moderar algunas cosas porque sabe que no va a tener... La negociación va a tener que negociar. Claro. Y en segundo lugar, dado que en 2 años hay elecciones presidenciales, para mí ya está pintado de que Donald Trump va a aspirar a la reelección. Sí. Y yo no veo un candidato demócrata. Todavía no se ve. En Estados Unidos surge muy rápidamente. Y a Trump le está yendo bien en la economía estadounidense. Va bien. Que eso lo decíamos en la primera parte. Bien. Cuando eso llega, eso se lleva cualquier cosa. Mira, y otra cosa, Julio, en este proceso, es que Obama ha recibido un poco de oxígeno. Obama fue un factor importante que salió a la calle. Sí. Obama, desde el punto de vista de imagen, le fue muy bien. Él salió a apoyar a los candidatos. La esposa también. Sí. La señora hizo mucho esfuerzo. La señora de Obama. De Obama. Sí. Mira, Julio. Por suerte que no salieron los Clinton. No, eso le hace daño. No, eso le hace daño. Eso se calcula, no creas tú. No, que son íconos. Eso es lo malo de ser ícono. No, pero en este momento hacen daño. Hacen daño. La política es así. Hacen daño. La política es realidades. Mira, no Julio, lo que creo yo. Hoy retorna el presidente y su delegación de viaje a China. Nos gustaría... Lo viene llegando mañana. Sí, me gustaría que hiciéramos una especie de evaluación, ahora aquí en Diario de Cuatro también, de ese viaje y esos componentes que van desde, fueron 18 acuerdos, pero ahí resalta mucho el tema de, de la educación, que está muy presente. Sí, la tecnología. La tecnología con el asunto de la vial, proyecto de promoción comercial también. La promoción comercial. La promoción comercial. Y por otra parte está el asunto de la energía. Y otro pusieron de manifiesto ellos un interés en ese sector, pero concretaron ya en el marco de todo eso una propuesta de financiamiento para el sector eléctrico. Háblanos de eso. ¿Cómo tú lo ves? Primero, como ustedes saben, yo siempre he sido un partidario de lo que se hizo, del reconocimiento
mutuo de la República Popular China y la República Dominicana y años, abandonar aquella idea de la Guerra Fría de mantener a Taiwán, que según Pedro decía que era el imperialismo, en aquel momento, el imperialismo chino. decía. Ahora habla maravilla. Yo no sé cómo es que se cambia la chaqueta de un momento a otro. Él estaba en los 200. Pero bueno. Pero tú venías reclamando eso desde hace muchos años. 15 años. Sí, por lo 15 menos. años. Reclamando cuando nadie hablaba de eso. Que se diera el paso. Cuando nadie hablaba de cuando eso. nadie hablaba de eso. Y yo estaba en el gobierno. En el gobierno. Y yo tenía funciones en el sistema, en el servicio exterior. Sí, claro. En ese momento. Sí. Es decir, que yo siempre dije, tenemos que dar el paso para normalizar y abrir las relaciones con la República Popular China. Se hizo. Lo único que los chinos querían forzarlo y así no. Bueno, ya, pero al final se hizo así. Déjalo ahí. ¿Se hizo o no se hizo así? Entonces lo se pudo haber hecho antes, pero está bien, dale para adelante. Hicieron perder un tiempo precioso. Perdimos 10 años. Sí. No, nosotros perdimos el tiempo, no fueron los chinos. No. Porque los chinos nunca variaron su oferta. ¿Y qué se hizo? Claro, era la decisión. Para llegar al acuerdo con ellos, la decisión. lo que tuvimos que hacer antes. Lo que hizo todo el mundo, lo que hizo El Salvador, y acuerdos, relaciones. Lo que hizo Panamá, eso eran tonterías, esas cosas. Entonces, y El Salvador, Julio. El Salvador, todo el mundo ha tenido que hacer lo mismo. Claro. Estados Unidos. El mismo Estados Unidos rompió. No, Estados Unidos fue el primero. Exacto. Claro. Entonces, yo creo de que esa relación con el rol que juega China en el escenario internacional como potencia económica y comercial ascendente es fundamental para los equilibrios que se perdieron después de la Guerra Fría. Sí mismo. China no tiene ninguna aspiración. Yo veo ahí a algunos exponentes de la ultraderecha dominicana hablando tonterías. Dije que lo que buscan los chinos es promover el comunismo. No, pero es una tontería. Pues yo lo vi ahí, está en el diario. Es una tontería. Una barbaridad. Una felonía. A mí me parece que 600 millones es muy poco. Debieron meterle 3.000. 3.000. Esperaba yo. Yo también. 3.000. Y 3.000. Es decir, de esa renovación del sistema de distribución, sí. otra planta y un tren. Y ahí se iban las tres cosas. Y ya, y punto. Yo, pues 600, eso es chiquita de colí, como una dicen. chiquita de colí. Sí. Entonces, el país necesita inversión. El país necesita inversión en el sistema de energía, en el sistema de transporte. Y mejorar el sistema de distribución eléctrica y todo eso. Fundamental. Lo importante es, nosotros tenemos casi 30% de pérdida en el sistema de Ahora, Julio, lo importante, precisamente, tú vas a lograr reducir esas pérdidas. ¿Por qué? Aquí faltan, además de las redes que tú ves, la de alta tensión y la de media tensión, tú tienes muchas debilidades en pequeñas autopistas eléctricas. ¿Qué él te puede decir? Que es tú transportar seguro, sin pérdida, la energía de un punto a otro. Y a veces tienes que hacerlo en esta línea, que es lo que nosotros tradicionalmente manejamos. Alta tensión y media tensión. Ahora, si se requieren pequeñas autopistas con estos recursos, se pueden hacer. Es como tenemos la seguridad que esta autopista eléctrica del Cibao. Eso es la distribución. No, pero estamos hablando de un conjunto, Julio, que es un conjunto. Pedro, bien. Es un conjunto. Aquel préstamo de los 110 millones del Banco Mundial, que después fue ampliado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a principios de los 90, que fue fundamental la remodelación de una parte importante del sistema de distribución. Eso no se terminó. No. Eso necesita más inversión. Esas marañas de bollo, de alambre, que tú lo ves por todos los lados, es uno de los problemas fundamentales de las altas pérdidas del sistema eléctrico dominicano. Y falta de control. Pero también. Y el boicot y el fracaso el sistema en las EDE a la inversión privada ha dado como resultado que el Estado ha retomado el control de la distribución y que amerita invertir. Pero no hay, por la estructura de la tarifa, no hay los suficientes ingresos para que tú puedas financiarlo con el ingreso de tu tanto tarifa. Así que las empresas de transmisión están reclamando
el pago de deuda. Mira, ahora el pago de uso de los generadores y de la transmisión. Ese es un problema. Como que esa inversión llegó por obra y gracia. ¿Tú entiendes? Esa inversión llegó por obra y gracia. Sí. Esa inversión requiere ¿Cuál? retorno. La autopista eléctrica, por ejemplo. No, por obra y gracia no, por inversión del Estado. Entonces tú no puedes decirme que tú lo vas a préstamo usar de manera Deutsche Bank gratuita. de 160 millones, 150 millones de dólares. Sí. La transmisión aquí está mucho mejor que la Para la distribución, autopista ¿Cómo eléctrica. es? La transmisión, es decir, la No, potencia. La potencia, claro. La sí. transmisión Sí. por encima de 69.000 kilovoltios a 128 y ahora a 345. Hay una línea, una cosa que yo nunca entendí, la que hizo Barrick, que va de una de línea Quiqueya exclusiva. a la planta de Una línea dedicada. No llega a la planta, llega a ¿cómo que se llama? Maimón. A Maimón. De 220.000. Es el único que está fuera de norma. Porque hay 138 y 345. Pero fue hecho a 220 para que nadie se pueda interconectar. Bueno, pero es que la cosa tiene normas. Los países tienen normas. Pero bueno, ese no es el tema. Pero ya No, porque también Jaina tiró una línea de alta tensión violando la ley De eléctrica. 138. No. Eso fue autorizado por la CDE. No, don Pedro. Pero la ley eléctrica dice que toda la alta tensión tiene que ser del Estado. Sí. Esa es de una empresa privada. Sí, pero fue una concesión. Una resolución. Que le dio Sí. Usted se la dio, pero violando la ley. te La lo ley lo niego. prohíbe expresamente. La alta tensión solo puede ser desarrollada por el Estado. Ajá. Y es un monopolio. Pero el Entonces Estado ya- lo cedió. Ahí, bueno. Eso es otra y decisión. en Barrio también. Desde Lo San, cedió. desde San Pedro de Macorís se le tiró una línea dedicada a 138 para KVA CPEM. Para a Barrio. CPEM. a CPEN, que es una empresa tiene de Orlando aunque va- González Bunte de Guaroa Liranzo, que está allá en... Pero lo que con ustedes Guaroa, tienen que qué tomar es que no lo cosa, pueden ver En de Higüey. Julio. Esto no se Estamos puede ver. hablando de Colón casi. Julio, esto no se puede ver, don Pedro, desligado Así fue. de cuál es el Así fue la proceso, en qué está el cosa. gobierno, promoviendo inversión extranjera, creándole... No, pero eso no es producción extranjera. La Esto es empresa. un préstamo. Si te reclamos, pero no, lo que te estoy hablando es por qué atender. ¿Por qué atender esto de tú tener un sistema de No, transmisión? es irregular, es lo que él Porque, dice. sí. Es irregular. Entonces, Es decir, uno no puede vivir violando las eso se normas lo para lleva. complacer a fulano de tal. Eso se lo lleva Y esa lo po- último que hicimos fue que violamos no solamente la norma de la transmisión, en el caso de Barrick, sino también hasta el tipo de transmisión. Sí, porque no se puede Sí, usar. no se puede usar. Nadie más la puede usar. por eso Ahora la suerte, que como tú dijiste, Eso- la es una suerte que línea- hay una subestación madre que recibe los 220 en Maimón y ahí la convierte en 138 para Sí. poderla llevar a la planta. Sí. De ahí, en el contrato de Barrick, un sobrante de la energía, pues son 234 megavatios que produce Quiqueya 1. Barrick solo usa de eso un 60%. Tiene que estar. Hay un 40% que sobra. Según el contrato, debe estar disponible para su sector eléctrico a partir de Maimón, para su sector eléctrico hacia abajo. No sé si lo usan, pero la verdad es que el contrato lo dice. Ustedes es el que lo negociaron, estuviste participando. Yo. La negociación de... No, No, él no estaba ahí. contrato. hace años que estaba muy lejos de ahí. Sí. Dale. Bien, mira, entonces nos quedan pocos minutos, pero saquémosle provecho a la... No, yo lo que creo que los frutos de esas visitas Sí. y los acuerdos se Sí. van a ver en los próximos meses y años. Así es. Y que ojalá sea un desarrollo amplio de la relación bilateral con China, como debería hacerlo con Rusia, como debería hacerlo con la India, como debería ser también con otros grandes países que, por ejemplo, la República Dominicana no tiene ni una sola embajada en África Negra. No. Una no tiene. Creo que tiene en Sudáfrica. Ya. Pero importamos la mayoría del petróleo de Nigeria. Y tiene Creo que se relaciones. lo dijo por Felucho. Sí, Felucho. Y Se lo tiene digo, relaciones sí. diplomáticas, Julio, con varios países africanos. Tenemos la relación, Lo pero único no que son embajada. recurrentes, sí, que son No hay, son concurrentes. concurrentes Los todas. embajadores son concurrentes. Sí. Entonces nosotros, hay una serie de relaciones internacionales que Sí. nos pueden beneficiar. Pero yo creo que este paso con China ya abre la. Por ya ejemplo, abre en el caso la- del turismo, los caminos escuché, para- no sé si era el ministro de Turismo, quién era que estaba dando esa declaración, pues no lo recuerdo. Algo que yo lo he
lo he planteado, de que nosotros debemos de ver, vender los paquetes de turismo en China con el concepto de multidestino. Ah, bien. Porque los chinos tienen un tipo de turismo más cultural, más de compra, menos de sol. Pero ellos pueden venir aquí unos días y, por ejemplo, combinarlo con Guatemala, que tiene... O a La Habana. O a La Habana. No, o a Cuba, o donde sea, que tienen, además, la distancia es muy lejos. Sí. Es decir, un vuelo de 12 horas o más. Tienen que aprovecharlo al máximo cuando llega a esta zona. Entonces, que se paren aquí, después se paren en Puerto Cuba. Príncipe, tú se lo preparas. Eso ahí no hay mucho que ofrecer. Bueno, en la zona, diga Puerto Príncipe, en la zona costera de ellos. Puerto Rico, que fue otro punto. Yo digo toda la cultura maya que hay también en México, en Guatemala, Belice y en Guatemala. Sí, los hay. Eso sí le puede interesar mucho a los chinos. Entonces, si tú combinas cultura maya y sol del Caribe y playas caribeñas, ahí y la puede haber primacía mayor. de aquí. Y compras. Y compras también. Ah, no, y las primicias. Por eso hay que devolver el ITEVI a los turistas. Mira, sí, eso es necesario. Julio, ¿cómo cuánto? El pasaje a China, ¿por dónde vendría? No, porque eso depende si son vuelos charters. Vuelo como el vuelo charter eso es lo que se va a promover mucho, el vuelo charter. Yo oía que habían ya 2 o 3 líneas chinas que estaban interesadas, pero no tengo más información. Ojalá y está que firmado, y el acuerdo está firmado. El acuerdo, pero la apertura no se ha aperturado. Y porque el asunto y tiene que ser un vuelo con varias escalas. Porque tiene que ser que pare en México y después pare aquí. Ese sí sería un viajecito bueno para hacer. Hay que ver, Sí, nos llevaría... Bueno, Julio, nada, yo también me esperancé con los 3.000 millones de dólares. Se quedó en 600, bueno, pues algo es algo. Tú sabes pero que siempre hay. Ya podemos usar, por ejemplo, aquellas plantas de Radamés Segura, la Sichuan y la otra. Ya. No se hicieron porque no había relaciones con China. No, porque ellos la condicionaron. Sí, la condicionaron. Bueno, eso mismo. Después de participar en el gobierno no había relaciones. Después de participar no podía en el financiar a un país que no. Y es un asunto de soberanía, don Pedro. Ya. Eso es todo. Eso es un asunto de soberanía. Eso se llama derecho internacional público. Que si lo hubiesen planteado cuando participaron en la cabeza. Derecho internacional público. Exactamente. En la despedida, mira, la despedida, decir, ahorita hablábamos de Julio, y de su economista brillante, reiterar, pero también yo quiero agregar aquí en la despedida, en este cumpleaños. Por cierto que veía algunos economistas. Pero escucha de este lado. Escucha. Quiero agregar, escucha de este lado, que él tiene una cualidad también, es un gran amigo, Julio. Eso adorna su pero Julio no está pensionado, Julio necesita, ¿verdad? No, bueno. Muchas gracias, Julio. Que cumpla muchos más. Pensión. En salud, en salud. En salud. En salud. Nosotros volvemos mañana. Nosotros regresamos mañana. Yo.